Vuelvo a mi pasado, a uno ilusorio seguramente, a la hacienda de mis abuelos. Regresar es quizá el motivo de todo viaje. Se ha huido sin saberlo para volver. Vuelvo a recuerdos de espejos y fotografías, de objetos con memoria. La memoria tal vez solo sea una manera de olvidar. El cuerpo instintivo se siente en casa de nuevo. Busco entre los muebles y las cosas, en el pasado de la historia y en las historias de los héroes. El gusto de las letras, el sabor de las palabras, el presente perpetuo de la cocina y el libro. Desempolvo fantasmas de tela y rehago lo ya hecho. El cobre de mi abuela, la tinta de mi abuelo, son los puentes entre los tiempos. La tierra, refugio al borde del mar, su aspereza y sus frutos, los elementos, la simpleza. Vuelvo a mi pasado, a los alimentos terrenales. Hacienda San Cristóbal Polaxtla, Puebla, 11 de octubre. Güemes decidió dejar el periodismo un día y durante 5 años se recluyó a estudiar y a novelar la vida de Manuel Acuña. El viejo coche del abuelo decidió dejar de andar un día. También Manuel Acuña, el poeta romántico, que dicen se suicidó por Rosario. Güemes un día acabó de escribir un thriller consistente, una novela tan policíaca como histórica. Y yo la leí en 2 noches sin poder cerrar el libro o dormir. Me enteré de lo que ocurría en esa ciudad de los palacios, la de México, con sus estudiantes y amigos Juan de Dios Peza, Ignacio Manuel Altamirano. Supe también de las 5 balas y del denso y lento cianuro. Un día Güemes me escribió asegurando que me visitaría en la hacienda, que venía con ganas de platicar y guisar. En un rinconcito apartado me deleitaré con sus palabras y también con la comida. Un día como hoy sucedió todo esto. Hola César, bienvenido. Qué gusto verte. Qué buen pretexto además para hablar de Manuel Acuña, de tu novela, de sus 5 balas. Hay encuentros felices en la literatura y se repite mucho en el caso de la novela que algunos temas son buscados por el autor y otros temas más bien buscan a su autor. ¿Cómo te encuentra Manuel Acuña? Yo creo que nos encontramos a mitad del camino. Yo lo busqué a él y él se dejó encontrar poco a poco. Ciertamente no hay hasta ahora, la habrá después o quizá nunca la habrá, una biografía establecida sobre Acuña. Así que un buen día pensé en la posibilidad de enterarme qué había ocurrido con Manuel Acuña, en tanto que él se quita la vida, se suicida, y se decía, era la conseja de entonces, que pervivió hasta nuestros días, que había sido por desamor de Rosario de la Peña. Me doy cuenta que no hubo ninguna relación amorosa, ni de noviazgo, ni de cariño más allá de la más tierna amistad entre Rosario y Manuel. Así que Manuel Acuña decididamente no se mató por Rosario. Por ella. No se mató por amor. Ni por amor ni por desamor. Y no por las razones que, esto que flota en el ambiente. Pero flota por obvias razones. Es buenísimo tener un poeta romántico en México. Nuestro Damo de las Camelias, que se mató por amor, ¿no? Exitoso. Claro. Mujeriego. Podríamos decir un dandy, pero no tenía para ser un dandy, no tenía el dinero para ser un dandy, pero sí para ser un caballero. Buen estudiante de medicina, un tipo de la ciencia, un tipo del intelecto, triunfador en el teatro, amigo de sus amigos, conversador, charlista, escritor en los periódicos. Claro que daba perfectamente villarista. Bien, y además jugador de billar, ¿no?
Que ese es otro descubrimiento, seguramente al que llegaremos un poco más adelante en la plática. Llegaremos, por supuesto, a esa mesa y a esos tacos, llegaremos, los tacos de billar. Entonces, si Manuel Acuña no se mata por Rosario de la Peña, entonces, ¿por qué se mata? Y de cualquier forma, sus amigos o los cercanos a él le achacan a este supuesto desamor la muerte. Hay algo que no vemos. La luz del mito es tan fuerte que nada más vemos la silueta, y ya no vemos ni el rostro ni los detalles del rostro de Manuel Acuña. Ya dejamos de entenderlo, del mismo modo que dejamos de entenderlo por la falta de datos metodológicamente establecidos como podrían ser en una biografía. ¿Quién era? ¿Por qué se había vuelto un jugador de billar? ¿Por qué traducía el francés? ¿Cuáles eran las razones que lo llevaron a estudiar latín, a su vez a estudiar medicina y finalmente lo que lo lleva a la muerte? Para ello fui haciendo, digamos, líneas de investigación que yo mismo me iba creando. Conforme se creaban y deshacían al mismo tiempo las teorías. O sea, tú mismo estabas haciendo una indagación casi policíaca. ¿Abrías como un ministerio público tus líneas de investigación? Sí, no me las había planteado desde antes, sino que las iba descubriendo. En cuanto descubrí una beta, bueno, sobre esa beta trabajaba. Vamos a ver su trabajo en el teatro. Vamos a ver qué pasó en el teatro del último tercio del siglo XIX y qué pasó con Manuel Acuña. Y descubres que hace éxitos. ¡Ah, sorpresa! Sorpresa. Estrena su obra en el Principal, después la volverá a reestrenar ya con un elenco completamente distinto, y las dos veces triunfan a cada vez que se representa. Escribía mucho, escribía de manera muy constante y desde muy joven. Dejó muchos escritos inéditos que luego se fueron publicando. Bueno, muchos quiero decir, suficientes como para que fuera perviviendo su y suficientes obra para un autor, insistamos, tan joven. Tan joven, y que además escribía poesía, porque por la época no era difícil que se trabajara sobre la novela por entregas. Claro, si hubiera sido Paín o Riva Palacio, pues que publicaban por entregas. Claro. No había problema, ¿no? Si escribían una novela larga, tenían para una presencia durante, qué sé yo, 6, 8, 10 meses para ir o semanalmente. Pero él, como escribía poemas, pues tenía que escribir muchos, y escribió una cantidad considerable, de las cuales fueron publicados en los diarios y fueron leídos, memorizados, se decían en las tertulias, en las verbenas, en las fiestas familiares. Diríamos, en fútbol conoció la gloria de la repetición instantánea. Sí, él conoció la gloria, sí. El reconocimiento absoluto. Así que cuando uno piensa hoy en Acuña y dice, vamos, el hombre vive, el fantasma está aquí, lo podemos tener, la figura permanece, ya cuando se investiga las causas de lo que fue su vida, va uno entendiendo por qué es que ha vivido tanto. Y no fue solo entonces por haberse quitado la vida. Claro. Y ahí aparece también el otro tema, el tema del libro, por muchas razones. Primero, porque como cualquier otro mexicano, quizá de pronto tengo esta especie de idea que el siglo XIX solo vivió guerras. Y si algo cuenta tu novela es este mundo de ideas, este mundo de intelectuales, este mundo de gente que sí, además muchos de ellos tomaron en su momento las balas y las armas, pero que están planteándose la idea de un país naciente, están construyendo juntos un país y, algo más importante, están debatiendo el país. Y aquí Altamirano creo que es importante. Es importante Altamirano, lo mismo que el resto de los contemporáneos de Altamirano. Lo será después de los contemporáneos de Acuña, y digo lo será porque Acuña para entonces tiene 20 y tantos, y ya Altamirano es mayor. Altamirano ya puede ser considerado uno de sus maestros, de sus mentores. Claro, ya está el periódico Renacimiento, ya está en su... Sí, alguien que lo ayuda. Ahora, en efecto, curiosamente, muchas de las personas que aparecen en el libro, y que no aparecen en el libro, pero que aparecen en la historia nuestra, venían de las armas. Dejaron las armas y empezaron a ejercerse en un oficio, el comercio, y si no el comercio, alguna profesión. O si no, la misma carrera de las armas, pero ya de una forma administrativa, y entraron en efecto en una dinámica en la cual se podía discutir al país. Había un periodo de paz, vivía Benito una ciudad Juárez. medianamente próspera. Medianamente próspera, como no, con una vida cultural intensísima. Y fíjate, sobre todo el país se discutía con ideas por escrito, así que participaba
de una manera mucho más completa y más variada a la sociedad. Las personas que se dedicaban a la medicina, por hablar de Acuña y de los maestros de Acuña, que ahora son aquellos que aparecen en la colonia de los doctores de la Ciudad de México. Los abogados, los ingenieros, los arquitectos, toda la gente que se dedicaba a, no toda, pero mucha de la que se dedicaba a ejercer una cierta profesión, al mismo tiempo escribía en los periódicos. Escribía de lo que sabía y además escribía de lo que estaba pasando en el entorno nacional. Y había ese espacio del debate público. De hecho, la razón pública, la cosa pública se estaba haciendo de una manera vehemente, como creo que no se volvió a hacer en ningún otro momento de la historia de México. Pues al calor de esta breve reconstrucción de lo que habrá sido esa Ciudad de México, vayamos a la cocina y vamos a guisar, a seguir conversando sobre Manuel Acuña. Vayamos. Salud, César. Salud. Seguramente la Ciudad de México que recibe al jovencísimo Manuel Acuña no tiene nada que ver con la Ciudad de México actual, pero sí lo recibe con enorme bonomía. Es una ciudad muy distinta que el Saltillo del que viene. Es una ciudad llena de diversiones, llena de ocio y llena de estímulos para el joven Acuña. Como los estímulos que vemos en esta mesa, es una ciudad muy atractiva para él, porque es un tipo muy vivo intelectualmente. Entiende latín, traduce el francés, es muy joven, llega a terminar el bachillerato. El bachillerato, claro. Y después entra a la escuela de medicina. Y además era un buen estudiante de medicina. ¿No? Era bueno y estaba a punto de terminar, fíjate, año y medio tal vez. Antes de la muerte. Sí. Pues como decías, igual que esos estímulos, son también sugerentes los estímulos que vamos a utilizar ahora para guisar un asado de cerdo más de Saltillo que de esa Ciudad de México. Y vamos primero a asar nuestras especias. Si me cortas una rama, una varita de canela, vamos asando un poco de pimienta. Yo creo que laurel. Para esa cantidad... Sí, está bien con media, ¿no? Aquí, sí, un par de varitas. Le ponemos 3 hojas de laurel. Y como vamos a hacer el adobo, te voy a pedir si tú me ayudas con el chile guajillo. Yo voy a quitarle las semillas a un poco de este pasilla. Yo pensaba, ¿qué pasaría con un joven del Saltillo actual o de cualquier lugar de provincia que llegara a la Ciudad de México a esa edad, si pudiera incorporarse como se incorpora él de rápido a las élites pensantes y reinantes de ese México? Curiosamente, hoy un joven similar se perdería, no solo por la cantidad de estudiantes, sino porque, en efecto, él corrió con una cierta suerte que derivaba, más vale señalarlo ahora que es temprano, derivaba directamente de su tenacidad y de su talento como escritor. Claro. Él ya escribía, así que empezó a publicar relativamente joven. Pronto y llegando a México, ¿no? Sí, unos 2 más. Sí, él empezó a publicar en la Ciudad de México muy pronto después de llegar, que vino a estudiar el bachillerato. Y desde luego con la idea de terminar medicina para regresar a Saltillo, del cual había venido pues varias semanas en carreta. El viaje era muy costoso, muy complicado. Aún hoy irnos de aquí de México a Saltillo es complejo. Manejando sería cansado, sería difícil. En aquel Pero momento, entonces era realmente una proeza. Sí, por eso ya no pudo volver. Por eso y porque se le atravesó la muerte. Digo, se le atravesó porque no fue algo necesariamente que él tuviera planeado, algo que él hubiera estado maquinando con mucho tiempo de antelación. Oye, pero no hablemos del suicidio porque sería adelantar una novela tuya que además es policíaca y que tiene un elemento de thriller. Antes de ese momento se le cruzan muchas vicisitudes personales, no solo las amorosas. Estrena teatro, otra vez insisto en este argumento, estrena teatro en una edad impensable. Sí, muy joven. Pero además no es cualquier teatro, es como si este muchacho de 22 años hoy llega a la Ciudad de México, se codea con las élites, publica, como dices tú, un poco de la poesía inicial y de pronto está estrenando una de sus obras ya en Bellas Artes. Sí, que entonces el equivalente sería lo que fue para él el teatro principal. Y lo más singular no fue solo que lo estrenara ahí, sino que triunfara. Y que triunfó apoteósicamente. Sí. Tú cuentas en ese momento de la novela el final apoteósico y
cómo lo felicita su gran amigo Juan de Dios Pesa. Lo felicita Pesa, que lo va acompañando a lo largo de casi toda la novela. Así es. Por sí. cierto, la novela no solamente versa sobre la vida de Manuel Acuña, Por supuesto. sino sobre la investigación mediante la cual se dio la novela de Manuel Acuña. De alguna suerte serían 2 novelas. Claro, logras este contrapunto entre el thriller Contemporáneo. policíaco con personajes inolvidables, tan inolvidables como Pesa o como Acuña, ¿no? Y donde ya hay tecnología, ya contamos con Internet, transmisión Google. de datos muy rápidos, se puede buscar. Y no solamente en Google, hay una joven inteligente y formosa, linda mujer, que es una muy buena hacker, se dedica a eso. Que ayuda al personaje, al gatillero, que es, Sí, ayuda, que es Gardel, ¿no? Ayuda a Gardel, así se llama el personaje, no tiene nada que ver con el otro Gardel. cantante histórico, sencillamente él se llama Gardel, no se apellida, se llama Gardel. Y esta otra parte de la novela va contando cómo se realiza la investigación. No cuenta lo mismo. No, claro. Va descubriendo partes distintas que el mismo Acuña no sabe de él, porque como no tiene, digamos, más ojos que los propios que tenemos todos un par, lo que va revelando Gardel de la vida de Acuña es el entorno. Claro. ¿Qué pasa con los amigos? ¿Qué pasa con...? Y lo va descubriendo paulatinamente, como lo va descubriendo también el lector. Sí, al mismo tiempo que lo descubre Gardel. Vamos a agregar lector al adobo un poco de vinagre de vino blanco, y por eso estamos usando una olla de barro, para que no se nos... Si usáramos metal, tendríamos ahí una reacción tóxica, y dejamos que nuestro adobo vaya cociéndose, vaya sacando todos sus jugos, para seguir después guisando, ¿te parece? Y asando el cerdo. Se ve muy bien, esto va a quedar Pues como este banquete se habrá dado muchos Manuel Acuña. Yo creo que se dio varios merecidos a los que lo invitaron, y sin embargo el resto de su vida como estudiante de medicina, y como le pasó quizá casi a cualquier estudiante de otra disciplina, pues iban a comer hacia una calle que está en el centro de la ciudad. Había una serie de fondas, unas de mayor o menor precio, y todas competían desde luego por ofrecer guisos interesantes, no muy caros, porque sabían que muy cerca estaba justamente pues toda la parte académica. Claro, estamos pensando que estaba la preparatoria, estaban las facultades. Le puse un poco de manteca y vamos a sellar nuestras tortillas de cerdo. Sígueme diciendo. Los debates que ocurrieron cuando Manuel Acuña decide suicidarse se dan en torno a la muerte. Se dan porque curiosamente había un sector muy radical que deseaba que Acuña fuera azotado después de muerto. Como estuvo 4 días en velación en la Escuela de Medicina. Sí, una larguísima velación. Pedían que azotaran el cuerpo con un látigo, públicamente lo pedían en un periódico. Que era una manera, digamos, de purgar al pecador. Para que la pecador. gente aprendiera. Esa reverenda tontería desató que todo el ala liberal, que estamos hablando prácticamente de todos los escritores del 19, del último tercio del 19, pues se desvolcaran en los periódicos, que eran una gran cantidad de periódicos afortunadamente, y se iniciara un hermosísimo debate en favor, en este caso de Manuel Acuña, y en favor y de la sobre libertad, todo, de la libertad que tenía el sujeto, ya de hacer con la vida lo que le pareciera bien, siempre y cuando no dañara a terceros. La muerte de Manuel Acuña no dañó pues a nadie, no dejó hijos. Había un hijo suyo, pero murió a las muy pocas semanas. Fue un hijo que tuvo poca suerte con Laura Méndez, sí, quien sí fue su verdadero amor, ¿no? Verdadero amor. No Rosario, no, como Rosario cuenta. no. No, lo de Rosario es un mito genial. Genialísimo, ¿no? Sí, es genial porque ha perdurado ya 1 siglo y medio, vamos a decirlo en términos redondos, 1 siglo y medio. Si ha perdurado tanto, por lo menos funcionó para que ahora lo podamos evocar y no faltará alguien que diga, claro, el poeta aquel que se mató por Rosario de la Peña, el del nocturno a Rosario. El del nocturno a Rosario, tal. Que el nocturno, dicho sea de paso, se llama Nocturno y está dedicado a Rosario, no se llama Nocturno a Rosario. Claro. Como sabemos, en realidad fue la musa y la mujer de Manuel M. Flores, un poeta también del romanticismo mexicano poblano. Fue una mujer que amó a Manuel M. Flores. Tristemente, ya yo creo que la vida de la pobre Rosario estaba asignada. Digo pobre porque le fue como en feria.
se muere Acuña, le achacan a ella la muerte de Acuña. Pero se lo achacan como que no lo tomó en cuenta como mujer, ¿no? Y él se suicida despechado. Sí, Digo, se lo achacan. obviamente, como dices, es un gran mito, ¿no? Sonaba bien. Pero no, ella era novia de Manuel Gómez Flores y lo había sido de otros varones, lo fue de otros más, fue pretendida después por José Martí, por ejemplo. Sí, yo siempre me he preguntado cómo habría sido Rosario de la Peña, porque tuvo probablemente buena parte de los hombres más importantes de letras de la época. Escribieron para ella, acudían a las reuniones en su casa, que estaba en la calle de Santa Isabel. O como dices tú en su novela, le escribían en sus álbumes. Sí, que se usaba mucho tener un cuaderno en blanco en donde los invitados llevaban seguramente ya preparado, ya memorizado, o por ahí en una nota, el texto que le iban a escribir en el álbum a quien los invitaba a reunirse. Era una costumbre. Caso Rosario, que era una gran anfitriona. Sí. Pues espero ser un anfitrión medianamente pasable y que sigamos platicando ahora, degustando nuestro cerdo con adobo de Saltillo. En nombre de Manuel Acuña. Muy bien, excelente. Gracias. A la infancia de Manuel Acuña, y me permite preguntarte, querido César, sobre estos versos finales del poema más importante desde el punto de vista del canon o del repertorio de la literatura mexicana, que es el Nocturno de Rosario, particularmente este momento en que él le dice a la amada, y en medio de los dos, mi madre como un dios, que han causado todas las posibles interpretaciones, ¿no? Sí. No había teoría freudiana para la época. Para bien de Acuña. Para bien de algunos. Ocurre algo muy singular con este inserto que hace Acuña en el Nocturno, porque en efecto está dirigido a una mujer. Como lo he dicho, y si no lo he dicho, lo digo ahora, el Nocturno se llama tal cual Nocturno, y abajito dice a Rosario. Bien. No es que la madre de Manuel Acuña estuviera entre Rosario de la Peña y Manuel Acuña, para empezar, porque es un poema. Que lo veamos como lo veamos, es una obra literaria, es una obra que no forma parte de la realidad, pero no es la realidad misma. No está haciendo una descripción física ni... No es una crónica, Es un poema, es una obra literaria, es una obra, vamos a decirlo así, de ficción. Lo que no es de ficción es que Acuña, desde siempre, y esto lo sabemos documentalmente a través de las cartas de él, cartas de amigos de él y referencias también escritas de sus amigos, que después de haber venido a la Ciudad de México a estudiar desde Saltillo, la intención era terminar medicina, regresar a Saltillo y ejercer allá, y de alguna forma llevar esa fuente de prosperidad a Saltillo, y desde luego a la familia, y desde luego... Regresar esa inversión, ¿no? De alguna manera familiar. Pues sí, ciertamente. Sí, regresar lo recibido y multiplicarlo. Sin embargo, la muerte se le atraviesa, así como se le había atravesado la vida, se le atraviesa la muerte, ya no puede regresar a Saltillo, y creo que una de las maneras de públicamente regresarle a su familia el hecho de que él mismo a su vez no pudiera volver a Saltillo era metiendo la imagen de su madre, que implicaba la madre, no solo la madre, sino la familia, los hermanos, las hermanas muy queridas, los tíos, en fin, la ciudad misma, ¿no? Saltillo misma. La infancia completa. Sí. Pues has regresado, César, a la vida, a Manuel Acuña, en una novela que lo hace imperecedero, más de estos 150 primeros años, pero además que es independiente a la vida de Acuña. Vamos a seguirla leyendo, que es un thriller entretenidísimo, que te deja sin dormir, que no puedes cerrar hasta la última página, como se debe a alguien que adora al género, lo respeta, y definitivamente es una novela que yo disfruté muchísimo y que tus lectores seguirán disfrutando. Muchas felicidades, has logrado una gran novela. Te lo agradezco, celebro que te haya gustado. Buen provecho. Gracias.